¿Qué pudo llevar a Thomas Crooks, de 20 años, a pensar que era una buena idea ir y disparar a Donald Trump? Parece que la persona en mejor posición para responder a cualquier pregunta sobre el estado mental de Crooks es su padre. Antes del ataque, el padre de Crooks llamó a las fuerzas del orden, y lo que les reveló fue bastante chocante, teniendo en cuenta los acontecimientos que se desarrollaron más tarde ese día. ¿Es posible que el querido papá Crooks tuviera un sexto sentido? ¿Lo sabía su padre? El intento de asesinato de Donald Trump por Thomas Matthew Crooks conmocionó a la nación. A medida que salían a la luz los detalles del caso, muchos empezaron a preguntarse por el papel de los padres de Crooks en el incidente. ¿Podrían ser considerados responsables de las acciones de su hijo? Esta pregunta se plantea con fuerza, sobre todo teniendo en cuenta el precedente sentado por el caso de Ethan Crumbley, un tirador de instituto cuyos padres se enfrentaron a cargos de homicidio involuntario. Thomas Crooks, un joven de unos 20 años, utilizó el rifle AR de su padre en el ataque. El rifle había sido comprado legalmente por su padre, Matthew Crooks, en 2013. En los días previos al tiroteo, el comportamiento de Crooks no hizo saltar muchas alarmas. Sin embargo, su padre, preocupado por el paradero de su hijo, llamó a la policía antes de que se produjera el tiroteo. Esta llamada, y lo que los padres sabían en esos momentos críticos, podría ser clave para determinar si podrían enfrentarse a consecuencias legales. Los expertos siguen tratando de averiguar qué ocurrió exactamente entre Crooks y sus padres antes del tiroteo. La familia ha estado cooperando con los investigadores federales, lo que podría aportar más claridad en los próximos días. Adam Garber, de Ceasefire PA, señaló que los detalles de la llamada a la policía local podrían arrojar luz sobre la procedencia de presentar cargos contra los padres. Esta situación establece un escalofriante paralelismo con el caso de Ethan Crumbley. Ethan Crumbley, un estudiante de secundaria de Michigan, conmocionó al mundo con un acto violento que dejó 4 alumnos muertos y varios heridos. Los padres de Ethan, James y Jennifer Crumbley se vieron inmersos en una tormenta legal tras el incidente. Fueron acusados de homicidio involuntario, siendo la primera vez en la historia de Estados Unidos que los padres de un autor de un tiroteo en una escuela se enfrentaban a tales cargos. La historia de Ethan Crumbley comenzó un día cualquiera. Parecía un estudiante cualquiera que asistía a clase y se relacionaba con sus compañeros. Sin embargo, bajo la superficie, había señales inquietantes de que algo iba terriblemente mal. Ethan tenía acceso a un arma de fuego, una pistola Sig Sauer de 9 milímetros, que sus padres habían comprado como regalo de Navidad pocos días antes del tiroteo. En los días previos al trágico suceso, el comportamiento de Ethan hizo saltar las alarmas. Los profesores observaron dibujos y mensajes inquietantes en sus trabajos escolares. Uno de esos dibujos mostraba una pistola, una bala y una persona sangrando, acompañados de las siguientes palabras: «Los pensamientos no paran. Ayudadme». Alarmados, los responsables del colegio convocaron a los padres de Ethan a una reunión. Les instaron a llevar a su hijo a terapia en un plazo de 48 horas. A pesar de estas advertencias, James y Jennifer Crumbley no sacaron a su hijo de la escuela ese día, ni registraron su mochila en busca del arma. El día del tiroteo, Ethan Crumbley llevó la pistola al colegio. Las imágenes de vigilancia captaron la escalofriante secuencia de acontecimientos que se desarrollaron ese día. Las imágenes mostraban a Ethan entrando desarmado en un cuarto de baño y saliendo momentos después con una pistola semiautomática. Lo que siguió fue un ataque calculado y aterrador. Durante el periodo de transición de una clase, abrió fuego, matando a 4 alumnos e hiriendo a otros 7, entre ellos un profesor. El horror y el caos que siguieron fueron inimaginables. Según el Detroit Free Press, al principio los alumnos del Instituto Oxford no estaban seguros de si el anuncio de un tirador activo por el interfono era real o formaba parte de un simulacro. Esta confusión aumentó el caos y el miedo. A las 12:51 p.m. se realizó la primera de las más de 100 llamadas frenéticas al 911. En 5 minutos llegó la policía y detuvo a Ethan, poniendo fin a la violenta ola de violencia. Toda la comunidad tuvo que lidiar con las secuelas del acto violento. En los días previos al tiroteo se habían producido varias señales de advertencia que los padres de Ethan habían ignorado. Un profesor había observado que Ethan buscaba munición en su teléfono durante la clase y lo comunicó a las autoridades escolares. La escuela dejó mensajes a la madre de Ethan que quedaron sin respuesta. Sorprendentemente, en lugar de abordar el asunto con seriedad, la madre de Ethan le envió un mensaje de texto que decía: «LOL, no estoy enfadada contigo. Tienes que aprender a que no te pillen». En la investigación posterior, quedó claro que los padres de Ethan tenían cierta responsabilidad en la tragedia. No habían asegurado bien el arma e ignoraron señales evidentes de advertencia sobre el estado mental de su hijo.
Los fiscales argumentaron que la negligencia de James y Jennifer Crumbley contribuyó directamente a la muerte de los 4 estudiantes. El proceso judicial contra los Crumbley fue seguido muy de cerca. La acusación presentó un caso que presentaba un panorama preocupante de negligencia parental. La defensa, por su parte, argumentó que los Crumbleys no podían prever las acciones de su hijo y que los cargos eran una extralimitación. Las batallas judiciales fueron intensas, con las emociones a flor de piel en ambos bandos. Mientras los Crumbleys se enfrentaban a su juicio, el caso envió un poderoso mensaje a los padres de todo el país. Mostró la importancia de la tenencia responsable de armas y la necesidad de que los padres estén atentos a la salud mental y el comportamiento de sus hijos. El caso de Thomas Crooks vuelve a poner de relieve estas cuestiones. A medida que los investigadores profundizan en las acciones de Crooks y en el papel de sus padres, los paralelismos con el caso Crumbley se hacen más evidentes. Si se determina que Matthew y su esposa eran conscientes de las intenciones de su hijo o no aseguraron el arma de fuego adecuadamente, podrían enfrentarse a cargos similares. La investigación sobre el intento de asesinato de Donald Trump por parte de Thomas Crooks reveló varios detalles preocupantes. Crooks había buscado en Internet información sobre tiroteos masivos, concretamente el de Ethan Crumbley, y sobre cómo fabricar explosivos. Incluso había buscado la fecha de la Convención Nacional Demócrata e información sobre Trump y Biden. En los minutos previos a disparar en el mitin, hizo una captura de pantalla de una retransmisión en directo del acto. El día del mitin, la policía local vio a Crooks actuando de forma extraña. Volvió a ser visto por un agente de contrafrancotiradores que lo denunció al servicio secreto. A pesar de estas advertencias, Crooks pudo llevar a cabo su ataque, disparando contra Trump e hiriéndole en una oreja, además de herir a otros 3 espectadores, uno de ellos mortalmente. Finalmente, fue abatido por un miembro del equipo de contraataque del servicio secreto. A medida que se iban conociendo los detalles, surgían preguntas sobre el papel de los padres de Crooks. ¿Conocían sus planes? ¿No aseguraron bien el arma de fuego? La llamada de Matthew a la policía antes del tiroteo podría tener respuestas cruciales. Si se descubre que conocían las intenciones de su hijo o que no tomaron las precauciones necesarias, podrían sufrir consecuencias legales. El caso de Ethan Crumbley sentó un precedente para responsabilizar a los padres en este tipo de situaciones. El hecho de que James y Jennifer Crumbley no aseguraran el arma ni hicieran frente al alarmante comportamiento de su hijo les llevó a ser acusados de homicidio involuntario. Su juicio puso de relieve las posibles consecuencias jurídicas para los padres que descuidan sus responsabilidades. Los padres de Thomas Crooks se encuentran ahora bajo un escrutinio similar. A medida que avanza la investigación, los paralelismos con el caso Crumbley se hacen más evidentes. El sistema judicial tendrá que determinar si Matthew y su esposa tienen alguna responsabilidad por las acciones de su hijo. Pero, ¿qué pudo convertir a un chico tranquilo y con buenas perspectivas en un letal aspirante a asesino? De víctima a asesino. Thomas Matthew Crooks era conocido por ser un genio de las matemáticas y las ciencias durante sus años escolares. Descrito como tranquilo por los que lo conocían, a menudo se mantuvo a sí mismo. Muchos decían que sufría acoso escolar, mucho acoso. En Internet circuló un vídeo sin fecha en el que se veía a Crooks sentado en su pupitre mientras un compañero le tiraba de los pantalones. Crooks intentó defenderse de su compañero tirando de su pierna, pero el acoso persistió. Su compañero de clase, Jason Kohler, recordó que a menudo se burlaban de Crooks por su aspecto, señalando que a veces vestía atuendos de caza. Era solitario y parecía socialmente reservado. Otro compañero dijo que Crooks era superinteligente y sobresalía en sus estudios. Era sorprendente que alguien tan inteligente y aparentemente inofensivo pudiera verse involucrado en un suceso tan trágico. Crooks se graduó en 2022 en el Instituto Bethel Park. Recibió un premio estrella de $500 de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. Un vídeo de la ceremonia de graduación le muestra con toga negra y gafas, recibiendo su diploma entre algunos aplausos. Parecía un estudiante como cualquier otro, lleno de potencial y listo para embarcarse en el siguiente capítulo de su vida. El FBI, tras investigar los antecedentes de Crooks, declaró que sus perfiles en las redes sociales no contenían ningún lenguaje amenazador, ni había antecedentes de problemas de salud mental. Actuó solo y no se había identificado ningún motivo claro. En el momento del tiroteo, Crooks trabajaba como ayudante dietético en una residencia de ancianos. El administrador de la residencia mencionó que trabajaba allí, lo que aumenta el misterio de sus actos. Lo desconcertante de Crooks es que, aparte del acoso ocasional, no mostraba muchos de los rasgos conocidos de los tiradores en masa o los tiradores escolares.
Muchos estudios han encontrado ciertas características comunes entre los tiradores en masa. Casi todos son varones que actúan solos, han sufrido estrés o pérdidas en casa y planifican sus acciones a lo largo del tiempo. Los tiradores escolares suelen tener problemas de conducta en la escuela y rencillas con sus compañeros. Sin embargo, estos rasgos también son comunes en la población general, lo que dificulta la identificación de los tiradores potenciales antes de que actúen. Aunque los antecedentes penales por violencia son raros entre los autores de tiroteos masivos, los historiales de violencia doméstica son mucho más frecuentes. Muchos autores de tiroteos masivos tienen antecedentes de acoso o agresión a mujeres, y son frecuentes los temas de misoginia y racismo. Algunos están afiliados a grupos extremistas. Otro factor común es la filtración, cuando el tirador comunica sus planes con antelación. Puede ser en persona, por escrito o a través de las redes sociales. A pesar de ello, las fuerzas de seguridad suelen tener dificultades para intervenir si no hay pruebas claras de actividad delictiva o síntomas psiquiátricos. Un estudio realizado por el Centro Nacional de Evaluación de Amenazas, NTAC, del Servicio Secreto de Estados Unidos, examinó 41 incidentes de violencia escolar selectiva entre 2008 y 2017. El informe proporcionó un análisis en profundidad de los motivos, comportamientos y factores situacionales de los atacantes, lo que sugiere que muchas tragedias podrían haberse evitado con una intervención adecuada. La mayoría de los autores de tiroteos en centros escolares mostraban señales de advertencia y a menudo sufrían acoso escolar. Sus motivos eran múltiples y solían estar relacionados con quejas contra compañeros de clase, personal del centro, relaciones sentimentales u otros problemas personales. Algunos buscaban fama o notoriedad. Los agresores solían acceder a las armas de fuego desde el domicilio de sus padres o familiares cercanos. Muchas armas de fuego no estaban aseguradas, aunque en algunos casos los agresores consiguieron abrir cajas fuertes o cajas de armas cerradas. La mayoría de los agresores tenían antecedentes de medidas disciplinarias en centros escolares por comportamiento inadecuado, y algunos de ellos se enfrentaron a suspensiones, expulsiones o interacciones con las fuerzas de seguridad. En el caso de Crooks, sus acciones destacaron porque no encajaban en el perfil típico de un tirador de escuela o de masas. No tenía antecedentes conocidos de problemas de conducta, actividad delictiva o afiliación a grupos extremistas. No había pruebas de filtración en su caso, lo que hace que sus acciones sean aún más desconcertantes. Para enfatizar, comparemos el caso de Crook con el de Ethan Crumbley. En los días previos al tiroteo, hubo varias señales de advertencia. Un profesor vio a Crumbley buscando munición en su teléfono durante la clase e informó a los funcionarios de la escuela. La escuela dejó mensajes a la madre de Crumbley, pero en lugar de abordar el asunto con seriedad, la madre de Crumbley pareció elogiarlo en cierto modo. Aunque Crooks compartía algunas similitudes con Crumbley, como haber sufrido acoso escolar y aislamiento social, carecía de los otros rasgos comunes de los tiradores en masa. No había pruebas de que buscara la validación de sus motivos o planeara sus acciones a lo largo del tiempo. Sus antecedentes, logros académicos e historial laboral daban la imagen de un joven inteligente y aparentemente normal. Sin embargo, el chico que todos creían normal albergaba pensamientos siniestros que acabarían estallando en el mitin de Trump, propulsándolo desde las sombras hasta el centro de atención nacional. El día del atentado, Crooks pidió prestado el rifle AR-15 de su padre, diciendo que planeaba ir a un campo de tiro. Su padre, que ya le había prestado el arma para hacer tiro al blanco, no sospechó de las intenciones de su hijo. La petición de Crooks parecía rutinaria, como la de un adolescente que pide prestado el coche para dar una vuelta. Crooks fue a una armería local y compró 50 cartuchos de munición de 5,56 metros. También pasó por Home Depot para comprar una escalera de 1,5 metros. Esta compra podría levantar sospechas, pero ¿quién no ha hecho alguna vez una compra extraña en un almacén? Sin embargo, la escalera no fue encontrada en la escena y no se cree que haya sido utilizada para su siniestro plan. Crooks condujo hasta el mitin de Trump en Butler, Pensilvania, y aparcó a 1/3 de milla en una gasolinera. Probablemente pensó que mezclarse con la multitud era su mejor opción. Durante al menos una hora antes del tiroteo, Crooks fue visto caminando cerca de la zona del mitin. Se paseó más allá de los límites del mitin de Trump sobre las 17:06, 1 hora y 5 minutos antes de que se produjeran los disparos. Fuentes policiales señalaron que también se le vio cerca de los magnetómetros minutos antes del tiroteo. Algunos testigos incluso le señalaron como persona sospechosa. Era como si hiciera todo lo posible por ser el señor sospechoso, y lo consiguió. Crooks se dirigió a un edificio cercano,
trepando por los aparatos de aire acondicionado como si estuviera en una película de acción, hasta llegar al tejado de un edificio adyacente. Desde allí, se trasladó a un edificio más alto al lado de él. Tenía toda la pinta de ser el villano de una mala película. Escalar edificios, llevar un AR-15 y una escalera de 1,5 metros a la que nadie sabe qué le pasó. Probablemente pensó que ya no necesitaba la escalera, con todos los aparatos de aire acondicionado disponibles y esperando a ser escalados. Pero para ser justos, un tipo que llevara una escalera por casualidad en una manifestación como esa habría hecho que las fuerzas del orden se abalanzaran sobre él como leones hambrientos. Justo antes de que Crooks abriera fuego, los asistentes al mitin le vieron en el tejado e intentaron alertar al servicio secreto. Uno puede imaginarse los frenéticos gritos y señalamientos, pero con todas las pruebas de vídeo, ¿quién necesita imaginación? Pero, por desgracia, pasaron 20 minutos entre el momento en que los francotiradores del servicio secreto vieron por primera vez a Crooks y el momento en que abrió fuego contra Trump. Crooks había sido identificado como persona de interés 62 minutos antes del tiroteo. Un agente de policía de Butler Township intentó detener a Crooks subiendo al tejado para acercarse a él. Sin embargo, Crooks apuntó con su arma al agente, que entonces se retiró prudentemente. El suspense se iba acumulando como en una escena sacada directamente de una película, solo que esta era muy real y muy peligrosa. Cuando Crooks empezó a disparar su arma contra Trump, este se volvió para mirar la pantalla en el momento justo, lo que posiblemente le salvó la vida. Hablando de sincronización, la próxima vez que veas una gran pantalla, tómate tu tiempo para mirarla. Podría salvarte la vida. Un francotirador del servicio secreto respondió rápidamente, disparando a Crooks en la cabeza 26 segundos después, poniendo fin a la amenaza. Toda la situación fue tensa y caótica, y cada segundo parecía una eternidad. Las secuelas dejaron un reguero de preguntas y una mayor sensación de vulnerabilidad. ¿Cómo consiguió Crooks acercarse tanto? ¿Por qué no se le detuvo antes? Pues bien, el servicio secreto se encuentra ahora bajo un intenso escrutinio, después de que un hombre armado con un fusil de asalto consiguiera situarse en un tejado a solo 400 pies de una importante figura política. Las críticas arreciaron cuando las grabaciones telefónicas mostraron a personas que vieron al pistolero e intentaron avisar a los agentes de seguridad antes de que abriera fuego. Con Trump preparado para hablar en la convención, la directora de la agencia, Kimberly Chittle, declaró que estaban trabajando para mejorar la seguridad. Según Chittle, el servicio secreto diseña planes para que los grandes eventos respondan a entornos de seguridad dinámicos y a los últimos datos de inteligencia. El Servicio Secreto de Estados Unidos es responsable de la seguridad del presidente, el vicepresidente, los expresidentes, sus familias, los principales candidatos electorales y los líderes extranjeros que visitan el país. Pero tras el intento de asesinato del expresidente Donald Trump, legisladores y organismos de control cuestionan a la agencia. ¿Cómo pudo un hombre armado llegar a una azotea con un rifle estilo AR-15 a solo 400 pies de Trump y luego disparar el arma? Todavía están surgiendo detalles, pero está claro que el servicio secreto no hizo bien su trabajo. Chittle admitió que era inaceptable y dijo que no pensaba dimitir. Unos curiosos vieron al hombre sospechoso en el tejado y avisaron a la policía antes del tiroteo. CBS News informó de que 3 francotiradores que ayudaban al servicio secreto estaban apostados en el interior del edificio utilizado por el tirador durante el mitin. Aunque el servicio secreto ha sugerido que parte de la culpa recae en las fuerzas de seguridad locales, la agencia es responsable en última instancia de la seguridad del acto. Este fallo no es un incidente aislado, sino que forma parte de un patrón de una agencia que se ha enfrentado a muchos problemas en los últimos años. El servicio secreto ha lidiado con controversias que van desde la influencia de Trump en la agencia hasta su falta de transparencia en torno a la insurrección del 6 de enero, donde los mensajes de texto de los agentes fueron borrados en los días previos al ataque. Ha habido otros incidentes de gran repercusión que demuestran que el servicio secreto no estaba preparado. En 2014, un intruso con un cuchillo saltó la valla de la Casa Blanca y entró por la puerta principal. En 2015, unos agentes, presuntamente ebrios, estrellaron un coche en la Casa Blanca. En 2012, los agentes fueron enviados a casa desde Colombia tras contratar a trabajadoras sexuales mientras proporcionaban seguridad al entonces presidente Barack Obama. El servicio secreto ha sido criticado a menudo por su falta de responsabilidad y transparencia. Dado el papel fundamental de la agencia en la protección de los funcionarios de más alto rango de la nación, estas cuestiones son alarmantes. El intento de asesinato de Trump demuestra que la agencia necesita mejorar sus operaciones para prevenir futuros incidentes. El servicio secreto puede haber cometido errores desastrosos en su misión de proteger a Trump,
pero ahora deben redimirse realizando una investigación exhaustiva. Mientras ponen de su parte para saber de dónde surgieron las lagunas en la seguridad, el FBI trabaja duro para tratar de determinar el motivo de Crooks para el ataque mortal que desencadenó ese día. ¿Cuáles podrían ser sus motivos? Tras realizar más de 200 entrevistas y revisar meticulosamente su historial telefónico y de búsquedas en Internet, los investigadores federales empezaron a esbozar un primer retrato de Thomas Matthew Crooks, el hombre que había intentado asesinar al expresidente Donald Trump. Crooks, un solitario inteligente y sin pretensiones, expresó su interés por las armas, pero estaba lejos de hablar abiertamente de política. Esto hacía que su perfil fuera aún más desconcertante, como el de una novela de misterio con demasiados giros argumentales y ningún villano claro. Varios días después del tiroteo, las autoridades seguían desconcertadas sobre los motivos de Crooks. Especulaban con la posibilidad de que sus intenciones no tuvieran una motivación política, sino más bien la de atacar al objetivo de mayor perfil disponible. La investigación estaba aún en sus primeras fases, pero en algunos aspectos, Crooks parecía similar a las docenas de jóvenes que habían causado estragos en Estados Unidos con rifles de asalto de gran potencia en los últimos años. Tenía pocos amigos íntimos, solía ir a disparar a un campo de tiro local y no mostraba opiniones muy arraigadas que hicieran pensar en un asesinato por motivos políticos. Crooks había buscado en Internet sobre el presidente Joe Biden y tenía fotos en su teléfono de otras figuras prominentes de ambos partidos. Descubrió la ubicación del meeting de Trump y de la próxima Convención Nacional Demócrata. Descubrió que Trump tenía previsto aparecer a solo una hora en coche de su casa, en los suburbios de Pittsburgh. Esto sugirió que Crooks podría haber estado buscando llevar a cabo un tiroteo de alto perfil, con el evento de Trump ofreciendo la oportunidad más accesible. Aunque Crooks no logró su objetivo principal, el tirador tuvo éxito en muchos sentidos. Logró acercarse a hacer algo que nadie había hecho en décadas: un intento de asesinato contra un candidato presidencial. Sigue sin estar claro si Crooks pretendía llevar a cabo un ataque mucho mayor y empezó por Trump para ganar la mayor notoriedad. Es casi como si hubiera decidido empezar por el principio. Su atentado contra la vida de Trump había fracasado, pero el incidente dejó un impacto duradero en todos los que lo presenciaron. Crooks también había buscado información sobre el otro tirador en masa reciente, que mató a 4 compañeros en un instituto de Michigan en 2021. Estas búsquedas en Internet coincidían con lo que las fuerzas del orden habían visto en otros tiradores en masa que investigaban a personas a las que deseaban emular. Esto fue visto como una manera para ellos de formar sus propias ideas de cómo llevar a cabo sus planes. Es como si estuviera buscando inspiración, un proyecto mortal de bricolaje en ciernes. Sin embargo, había diferencias significativas entre el comportamiento de Crooks y el de un típico tirador en masa. El día del atentado, Crooks parecía haber apuntado específicamente a Trump, sin apuntar a las multitudes para matar al mayor número posible de personas antes de ser capturado o asesinado. Aunque llevaba un explosivo improvisado en el maletero de su coche, no estaba claro si planeaba activarlo para matar a la gente o utilizarlo como distracción. Kathleen Puckett, ex analista del comportamiento del FBI que trabajó en el caso del Unabomber, Ted Kaczynski, señaló que Crooks parecía tener menos potencia de fuego que muchos tiradores en masa que a menudo llevan varias armas y llevan chalecos antibalas. Puckett mencionó que Crooks no parecía preparado para un asalto. Parecía que estaba aprovechando una ventana de oportunidad en la que se sentía lo suficientemente desatendido como para realizar algunos disparos críticos. Tal vez pensó que estaba en una película de espías, escabulléndose de la seguridad con un plan astuto, pero olvidó la parte de estar realmente preparado. Pero para ser justos, ser un hombre no identificado con chaleco antibalas cerca de un mitin repleto de agentes del servicio secreto habría frenado el plan de Crooks antes de que pudiera decir Trump. A diferencia de otros autores de tiroteos masivos, que suelen dejar escritos para explicar sus ataques, las autoridades habían recuperado pocas pistas de la habitación de Crooks o de Internet. Esto frustró a los expertos que intentaban reconstruir su mentalidad y suscitó comparaciones con Stephen Paddock, el pistolero que mató a 60 personas en Las Vegas en 2017. Casi 7 años después del tiroteo masivo más mortífero de Estados Unidos, los investigadores aún no saben por qué Paddock apretó el gatillo. No debería sorprender si los investigadores se topan con la misma pared de ladrillos con Crooks. Los familiares de Crooks dijeron a los investigadores que no hablaba abiertamente de política, y las pruebas recuperadas en su casa no arrojan más luz sobre sus valores políticos o su ideología. Según las pruebas reunidas hasta ahora, el mitin de Trump atraía a Crooks porque estaba cerca de su casa. La conveniencia puede ser un asesino, al parecer. ¿Por qué viajar tan lejos cuando el espectáculo viene a ti?
Un experto en perfiles criminales sugirió que el intento de asesinato del expresidente Trump por parte de Crooks probablemente no tuvo una motivación política y no fue un acto de violencia al azar. El tiroteo contra Trump apuntaba a un pensador organizado. Por caóticos que parezcan estos sucesos, suelen ser llevados a cabo por individuos organizados. Crooks no se despertó un día y decidió matar a un candidato presidencial. Sus acciones fueron el resultado de una meticulosa investigación sobre figuras políticas. Era más un planificador meticuloso, aunque equivocado, que un impulsivo exaltado. El hombre se tomaba su tiempo para planear cada detalle, incluso se tomaba tiempo libre del trabajo. Es probable que la unidad de ciencias del comportamiento del FBI esté llevando a cabo una evaluación indirecta de la personalidad, que incluye entrevistar a personas que conocían a Crooks con una lista de preguntas estandarizadas. Estas preguntas se centrarán en las características y rasgos de Crooks antes de que actuara contra Trump. El objetivo es asegurarse de que están haciendo las mismas preguntas a las mismas personas, recopilando una imagen completa del comportamiento de Crooks. Esta información se comparará con los detalles de la escena del crimen para empezar a construir un perfil de comportamiento. Los delincuentes solitarios, que en gran medida permanecen invisibles antes de sus ataques, plantean uno de los mayores retos para las fuerzas del orden. A menudo pasan desapercibidos hasta que actúan, lo que dificulta la prevención de sus ataques. Los expertos advirtieron que no había que precipitarse a la hora de encontrar respuestas sencillas sobre el móvil de Crooks. Fuera cual fuera su historia, no sería simplista, sino más bien complicada. Cada detalle sería crucial para comprender sus acciones. Es el tipo de enigma que deja a todo el mundo con una sensación de derrota. Los expertos especularon que el motivo de Crooks podría haber sido más lograr notoriedad que hacer una declaración política. Su meticulosa planificación y ejecución sugerían una mente organizada, alguien que vio la oportunidad de atacar a un objetivo de alto perfil y la aprovechó. La ausencia de un móvil claro frustró a los investigadores, que lo compararon con otros casos en los que las razones de tales actos seguían siendo imprecisas. Su vida y sus acciones no se pueden clasificar fácilmente, y ahora los investigadores se ven obligados a mirar más allá de los patrones habituales de comportamiento asociados a los autores de tiroteos masivos. A medida que avanza la investigación, las autoridades esperan descubrir más detalles que arrojen luz sobre lo que llevó a este solitario inteligente y discreto a intentar un asesinato que conmocionó a la nación. Si ha disfrutado viendo este vídeo, no deje de consultar nuestros otros vídeos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.